Continuamos las entrevistas con la doctora Ángeles Casares Filgueira. No, ¿No? Basso Silvina. Ah, entonces, ¿quién? Basso Silvina Mariana. Silvina Mariana Basso, perdón. No. Bien. Concurso 38, Sí. para asesora de primera instancia. Sí. Bueno. ¿Qué te ha motivado a presentarte a este concurso? Bueno, decidir presentarme a este concurso yo lo viví como un acto de coherencia en mi carrera profesional y laboral. Yo hace varios años durante muchos años ejercí la profesión y luego me integré al Ministerio Público y mis ámbitos de actuación estuvieron vinculadas al derecho público administrativo y al derecho de familia. El campo de infancia se convirtió en un ámbito de síntesis de estas dos vertientes de mi formación y académica y de mi formación docente y de mi actividad profesional. Fundamentalmente porque he trabajado en el ámbito de la administración, en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la defensa de los derechos de la infancia. Con lo cual, de pronto integrarme al Ministerio Público significó para mí poder avanzar en la tarea de la defensa de los derechos de los niños, en la medida en que comprobé que había ciertas dificultades operativas o burocráticas en la administración para que los derechos de los niños y de los adolescentes pudieran hacerse efectivos. Y bueno, presentarme al concurso es un poco una culminación de este proceso. ¿Y cómo actuaría en una situación en la cual la administración denegara la realización de un aborto no punible? Estoy pensando que se trata de una situación planteada por un representante legal de un niño que ha querido, de una niña que se presentó junto con su madre a un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires y que le fue denegada la práctica del aborto a pesar de haber sido producto de una violación o de un abuso. Ese sería el contexto. En ese marco se requeriría mi intervención. Yo entiendo que en este caso la ley es clara, en el sentido de que está previsto en la ley que estos abortos no están penados, que están despenalizados. Es una decisión del legislador. ¿Y el gobierno de la ciudad podría reglamentar cómo se realizan esos trámites en el ámbito de la ciudad? Por supuesto, yo entiendo que sí. Sí. Yo entiendo que sí, que lo puede hacer. Porque digamos que se trata de el ejercicio de actividades, de una actividad administrativa por parte de funcionarios del gobierno. Los médicos son funcionarios en este caso. Entonces, en el ejercicio de esta función es hasta atendible que se fije un protocolo de actuación. De hecho, creo que se han realizado protocolos, tanto a nivel nacional como local. Digamos, no considero que no es una defensa atendible per se, en la medida en que no justifique que agotó todos los recursos disponibles para hacer frente a su obligación. Y esto es por aplicación de los estándares internacionales vigentes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluidos en nuestro bloque de Constitución Federal.
son roles distintos. El abogado de un niño representa o actúa, es la voz del niño y del interés expresado por el niño en el proceso. Digamos, el abogado del niño plantea en el proceso el interés, el deseo del niño traducido en clave jurídica. El asesor tutelar, su función es pronunciarse conforme a derecho, en base a la interpretación de cuál es, de qué mejor manera se defiende la legalidad del proceso y el interés social, pero esto no significa que no escuche al niño. Es su obligación escuchar al niño, conocer cuál es la idea del niño sobre cuál es su situación en el conflicto. Y si no concuerda con la expresión que el niño tiene de cómo él considera su conflicto en el proceso, debe fundamentar por qué se aparta, porque esto es precisamente el paradigma del niño como sujeto de derecho y el derecho del niño a ser oído. Esta conformación es lo que hace y justifica que si bien el asesor tutelar podría no necesariamente acompañar lo que el niño plantea, es su obligación fundamentar por qué, porque de lo contrario lo trataría como un objeto, no sería un sujeto de derecho. Bueno, lo que yo planteé en ese artículo, sí, exactamente, lo que yo planteé en ese artículo está vinculado con la forma en que se reguló el sistema de digamos el sistema de protección en cuanto a la adopción de las medidas de protección y el control de estas medidas. Esto lo dije porque la ley 26061 establece que es el órgano administrativo el que está facultado a decidir la separación del niño de su grupo familiar, pero que debe ser controlado por un juez con posterioridad al su dictado y que este control, bueno, sí, debe ser, lo debe realizar un juez de familia. Yo formulé algunas críticas con respecto a esto que se vinculan a que entendí que las medidas de protección excepcional son actos administrativos. En primer lugar, cuestioné por qué la ley 26061 había establecido que es el fuero de familia, el fuero de familia, el ámbito de la competencia de familia para controlar la legalidad, porque entendía que en esto hay un avance en cuanto a una cuestión que no entiendo por qué tenía que legislarse a nivel general o nacional cuando es una atribución que corresponde a las jurisdicciones locales. Y esto tendría una implicancia importante en nuestro régimen porque en la Ciudad de Buenos Aires se ha adoptado por un concepto de competencia subjetiva y los actos administrativos son controlados por el fuero contencioso administrativo. Independientemente de la cuestión jurisdiccional, porque aún en el supuesto de que se fuera transferida la justicia ordinaria, en particular de familia, a la ciudad, tendríamos el mismo inconveniente, en el sentido de que la ley 26061 plantea que este control debe recaer en jueces con competencia en familia y en nuestro sistema procesal hemos adoptado por un criterio de competencia subjetiva. O sea que esto se mantendría de todas maneras aun cuando se transfiriera la justicia de familia a la Ciudad de Buenos Aires. Además porque, y esto creo que es muy importante, los jueces de familia, cuando hacen el control de estas medidas excepcionales, que son actos administrativos, no verifican, no hacen un análisis, por lo que yo he podido ver en las
resoluciones que convalidan estas medidas, no hacen un análisis en cuanto a si se encuentran o no viciados los elementos que componen el acto administrativo. Y esto es muy importante porque de pronto hay una serie de requisitos y presupuestos contenidos en la propia ley que hacen a la legalidad de la medida. Y de pronto se están convalidando medidas que si uno hiciera ese análisis, no las podría convalidar. Es decir, muchas veces los jueces, un presupuesto para decretar la medida excepcional de separación del niño es que previamente se hayan agotado medidas de protección integral de derechos. Lo que suele suceder es que no está acreditado ni en los actos administrativos, muchas veces, ni en los expedientes, que se hayan agotado esas medidas de protección. ¿Por qué? Porque a veces la oferta programática de políticas no da para que se puedan aplicar estas medidas. Entonces, la única opción posible es el dictado de la medida excepcional, la separación, con lo cual no se cumple el presupuesto de la medida. Pero también es cierto que para los jueces de familia, no convalidar una decisión de este tipo, supongamos un caso de un niño que estaba en la calle, implica que la medida es nula y el chico se tiene que ir del hogar al que seguramente fue alojado. Con lo cual entiendo que muchas veces se convalidan estas medidas sin que se den estos presupuestos. Y esto mismo ha llevado que en nuestro contencioso administrativo se ha planteado a través de una acción de amparo, se ha planteado, digamos, se ha demandado al Consejo de Derechos, al Gobierno y al Consejo de Derechos en particular, por haber omitido el dictado de medidas de protección que hubieran evitado separar al niño de su grupo familiar y que llevaran a que el juez adoptara medidas tendientes a ordenarle al Gobierno de la ciudad, en particular al Consejo, por ejemplo, que incluya al grupo familiar en un programa que otorga un subsidio habitacional, que se lo incluya en un programa de asistencia alimentaria. Estos son los conflictos que yo, bueno, ahora lo completé un poco más con mi exposición, ¿no? Porque fue más una cuestión teórica. En el artículo yo ahora estoy dando algunos ejemplos prácticos que lo avalan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vale.